después de haber hecho ese recorrido muy rápido sobre lo que era toda la etapa histórica que transcurre entre los primeros pensadores, los que vimos en la unidad 1, hasta llegar a la Edad Media con Santo Tomás, que es el primer pensador que vamos a abordar, nos vamos a estar planteando directamente cuál es la construcción teórica, cuál es la idea que desarrolla Santo Tomás y por qué es un pensador muy importante para la teoría política, porque realmente eh, la influencia y el impacto que ha tenido en las ideas políticas se sigue proyectando hasta en la actualidad. Inclusive si uno toma en la actualidad una serie de autores que tinte tomista, es decir, que están influenciados por el tomismo en cuanto a su concepción política, todavía siguen predicando y siguen haciendo planteos respecto de la organización social y política actual. No solo de manera teórica, sino que muchos de ellos han participado en política y han sostenido sus convicciones a partir de los fundamentos que elabora este autor. Bueno, Santo Tomás, siglo XIII, es decir, si nosotros decimos que el siglo XV es un siglo de quiebre, donde va apareciendo un nuevo sistema de organización política que son los Estados-nación, todavía con Santo Tomás nos encontramos en una etapa donde no han aparecido las nuevas estructuras organizativas y políticas, sino que faltan casi 200 años o 100 y pico de años para que eso ocurra. Sí se van dando algunos avances, algunos procedimientos que van cuestionando a toda la estructura de organización social y política basada en el imperio y en la religión, es decir, en el príncipe y en el papado, que había dado estructura a todo lo que era la construcción teológico-política de la Edad Media. Fundamentalmente, esto se da a partir de un uso distinto de la razón, de una evolución en el proceso de la interpretación racional a partir de causa y efecto que ya se venía perfilando como fenómeno, como método para comprender todos aquellos fenómenos, aquellas cuestiones que ocurrían en la naturaleza y también en los factores humanos, en los factores de organización humana, tanto en lo social como en lo político. Es decir, la razón empieza a desplazar a la fe como un método de interpretación de la realidad. Entonces, Santo Tomás va a ser el último de los autores que va a plantear una cosmovisión, es decir, una visión global, como habíamos ya sostenido con Aristóteles, que intenta comprender el funcionamiento del mundo a partir de un funcionamiento armónico y de la interpretación del conjunto de los distintos niveles, desde Dios hasta la última piedra, qué función cumple y dónde debe estar encajado en ese cosmos ordenado que fue creado por un Dios, por un poder superior. Pero en este avance, si bien en un principio Santo Tomás tiene influencia platónica, como todos los pensamientos, la introducción de Aristóteles en el pensamiento occidental, el conocimiento que se toma de este y las ideas que va a aportar Aristóteles van a hacer que construya una cosmovisión filosófico-teológica que supere su pensamiento original o su pensamiento anterior. Y va a ser, junto con San Alberto Magno y otros pensadores, los máximos exponentes de la escolástica, así como habíamos dicho que San Agustín era el máximo exponente de la patrística, que eran los padres de la iglesia, los que desarrollan las primeras cuestiones doctrinarias. La escolástica va a ser un salto cualitativo en tanto la interpretación del mundo, de la vida, a partir de la religión. ¿Y qué es lo que permite que surja este nuevo movimiento? Bueno, hay dos elementos fundamentales que van a generar las condiciones para que eso se dé. En primer lugar, surgen las universidades y se empiezan a distribuir por toda Europa, no en el sentido de universidad como conocemos ahora, sino eran universidades privadas, en el sentido de que eran los alumnos los que se juntaban y contrataban al docente para que les enseñaban. Entonces existía una situación de mucha explotación, una situación de mucho condicionamiento y también de mucha violencia hacia los docentes. De cualquier manera, las universidades van surgiendo y se convierten en centros de enseñanza y de concentración del saber muy importantes que van reemplazando paulatinamente
a los conventos, que habían sido los lugares donde se concentraba el saber de la época. Y el segundo ámbito que permite este desarrollo de la escolástica son las nuevas ideas o las viejas ideas del humanismo griego que se van a tomar con la traducción de los filósofos griegos, fundamentalmente de Aristóteles. Es decir, la aparición de Aristóteles en Europa es lo que causa los mayores cambios en cuanto a la orientación del pensamiento. Pero, ¿qué es la escolástica? ¿Qué es este movimiento que se articula y en el que Santo Tomás y San Alberto Magno y otros son los principales representantes? La escolástica tiene que ver con la materia y el método de estudio. Es decir, que no existe una escolástica, o no es únicamente escolástica la escolástica cristiana, sino que hay una escolástica judía, una escolástica musulmana, es decir, hay distintas posiciones, distintos ámbitos, materias de estudio y métodos de estudio que abordan diversos temas. Entonces, lo que nosotros vamos a abordar acá es la escolástica cristiana, que se cultiva en las escuelas medievales y fundamentalmente en las universidades, que tienen una materia y un método de estudio que ya vamos a estar señalando. ¿Cuáles son esas materias, esa intencionalidad teórica, ese contenido? Bueno, una gran disputa que se da en el momento, que es razón y fe. Es decir, cómo es la relación de razón y fe en momentos que la razón va superando y va cuestionando aspectos de las creencias o de las verdades que se habían establecido a partir de la fe. Y en segundo lugar, la intencionalidad teórica y matemática es la discusión de los que se conocen como los universales: Dios, su existencia, el hombre, el conocimiento, es decir, todos conceptos fundamentales que se pretendían desarrollar para interpretar el mundo. Y la metodología de enseñanza era primero la lectura o exposición, donde el discípulo leía un material que le daba el maestro y después se procedía a la disputatio o la discusión sobre el mismo. Es decir, esto rompía con la posibilidad de discutir y de ir avanzando, rompía con los parámetros que venían anteriormente en los sistemas de enseñanza, ¿no? Pero, ¿cuál es el objeto de la escolástica? Ese cuestionamiento que existía respecto de la fe y de las verdades de fe, de las verdades que habían sido reveladas y que el Evangelio era la principal fuente de inspiración, lo lleva a que Santo Tomás realice una construcción teórica, un justificativo, respecto de la relación entre razón y fe, ya que como cristiano él consideraba que la verdad está conocida, no hay que descubrirla, sino que hay que comprenderla, ya que la misma ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Entonces lo que él va a establecer es cómo se debe comprenderla, es decir, que va a señalar el alcance de las relaciones entre estos dos términos. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay verdades de fe y verdades de razón que no coinciden? Porque cuando coinciden no hay ningún problema, esa situación permite que esa verdad se afiance. Ahora, si hay cuestionamiento, entonces ya empieza a darse una situación donde la verdad de fe es absoluta y por lo tanto tiene razón y se deben adecuar las otras verdades. Pero ya lo vamos a estar señalando. Mientras tanto, vamos a decir que en función de la búsqueda de este proceso y de consolidar aquellas verdades de fe a través de la razón, Santo Tomás va a desarrollar una cosmovisión, eso que decíamos, una visión de conjunto respecto de cómo funciona el mundo. Santo Tomás va a tomar los parámetros que había desarrollado Aristóteles, de acto y potencia, materia y forma, y va a generar un ordenamiento muy parecido al de Aristóteles, pero introduce algunas modificaciones. En primer lugar, el mundo para Aristóteles, para Santo Tomás, no es algo de existencia infinita que ha tenido existencia por siempre, sino que es una creación de Dios. Es decir, en primer lugar, genera ese cambio,
que es sustancial, ya que no hay algo que existía antes de lo que Aristóteles consideraba la razón, el pensamiento del pensamiento, que era un motor inmóvil que hacía mover lo que ya estaba creado, sino que Dios mismo es acto de existir. En sí mismo se resumen todas las causas, la causa primera y que ha creado todas las otras, todos los seres, todo lo que existe, y le ha dado movimiento, que en ese movimiento, en esa posibilidad de desarrollar sus actividades, en el fondo está la libertad, porque no interviene absolutamente en todo. La segunda instancia, que para Aristóteles eran los astros, para Santo Tomás se encuentra ocupado ese espacio por los ángeles y los arcángeles, que ya es una cuestión que sería de profundizar más allá de lo que nos interesa, pero plantea que los ángeles que serían la intermediación entre Dios y los seres humanos, sino que realmente quedaría muy lejos esa idea de Dios tan extrema, tan principio y fin de todo, y el hombre sin que existiera ningún ámbito de comunicación. Después pasa la existencia de los seres humanos y después de los animales, vegetales y minerales. Y al igual que Aristóteles, plantea que aquellos de grado inferior deben ir sirviendo a los de grado superior. Por lo tanto, así como los animales, vegetales y minerales tienen como objetivo el servicio del hombre, el hombre tiene el servicio, tiene que estar al servicio también de los ángeles y de Dios, fundamentalmente de su proyecto, que es un proyecto de la búsqueda de felicidad, pero una felicidad moral. Entonces, el ámbito, el hombre, en esta construcción que él nos está planteando, pertenece esencialmente al ámbito de lo moral, es decir, la búsqueda de lo bueno, de lo justo, tanto en su comportamiento individual como social. Es decir, para Santo Tomás, el ser particular, el ser individual, es al mismo tiempo ser social y político. Es decir, no plantea, como planteaba Aristóteles, que todo debía estar relacionado, la realización individual debía subsumirse en la realización social y que todo debía apuntar a la realización social, sino que rescata el individuo como tal, rescata como la persona. Ahora, la única posibilidad que tiene esa persona de desarrollarse y de lograr la felicidad es a partir de su desempeño en el ámbito social y político. Es decir, que si uno quiere buscar el bien individual, eso es inescindible del bien común. No hay posibilidad de lograr el bien individual en un marco de egoísmo, en un marco de individualidad absoluta que termine perjudicando a la comunidad. En este marco que plantea Santo Tomás, el hombre va a encontrar su lugar en el mundo, es decir, va a saber cuál es su función, va a saber cuál es su destino, es decir, tiene una jerarquía dentro del cosmos, que se le tiene reservado un destino, por lo tanto, en función de ese destino, él debe saber cuál es su comportamiento individual y su comportamiento social. Ahora, en esto no hay un determinismo de Dios. No dice cómo comportarse, sino que lo coloca dentro de la libertad, ya que si no existiría esa libertad, no habría posibilidad de achacarle conductas al ser humano. Recuerden ustedes que en todo el cristianismo la idea es que el hombre se salva a partir de sus obras, circunstancia que no va a ser considerado, que va a ser considerada errónea por la Reforma Protestante. Pero mientras nosotros estemos evaluando o no estemos analizando el pensamiento de Santo Tomás, que es uno de los grandes pensadores cristianos, esta idea está muy consolidada. Es decir, el hombre se salva a partir de sus obras. Ahora, el hombre es muy importante que adquiera conocimiento, es decir, cómo logra interpretar y comprender esa conducta. Igual que Aristóteles, él considera que el conocimiento es una cuestión esencial en el comportamiento del hombre. Ahora, ¿cómo se adquiere? Habíamos dicho que Aristóteles había planteado o había rechazado la idea de Platón de que había un mundo del conocimiento que estaba por fuera del mundo sensible. Santo Tomás toma esta idea de Aristóteles y va a plantear que el conocimiento se adquiere por los sentidos, pero le va a agregar un modo de adquirir conocimiento que Aristóteles no había sostenido.
y que es el de la revelación, es decir, aquellas personas iluminadas por Dios a las cuales se le da una serie de conocimientos sin que haya tenido una experiencia directa. Es decir, que la posibilidad de adquirirlo, hay un empirismo en cuanto al planteo de Santo Tomás, pero complementado por la revelación. Los tipos de conocimiento, la forma de adquirir los conocimientos, Santo Tomás dice que hay un conocimiento sensible que se adquiere por los sentidos y otro que es el conocimiento abstracto, que es el conocimiento mental. Y establece unas pautas de cómo se capta o se transforma, se va percibiendo las imágenes y después cómo eso se incorpora a la mente. Y eso es la relación que le hace jugar de entendimiento agente y entendimiento paciente. Si ustedes lo quieren profundizar, esto tiene importancia en algunos otros aspectos de la interpretación política, pero que nosotros no llegamos. Nos interesa con que ustedes sepan que hay, primero, que es un empirista en cuanto a cómo se debe captar el conocimiento, pero que hay un conocimiento abstracto que se va construyendo de alguna manera en la mente. A las ciencias las va a clasificar en teología, filosofía y ciencias. Ya estamos en una época que, claro, como señalamos en su momento, Aristóteles las había clasificado como ciencias prácticas, que eran las que a nosotros nos interesaba, pero había otros tipos más de ciencias. Ahora, de cualquier manera, tanto el conocimiento de la filosofía como de la ciencia, si tienen alguna contradicción con la teología, se deben revisar, porque ha habido algún error en la percepción, en los procedimientos, o en cualquier cosa, que lo lleva a que no se ponga en sintonía con aquello que la revelación había dado y que era un conocimiento que por provenir de Dios debía ser verdadero, debía ser absoluto. Entonces él va a construir toda, digamos, la Suma Teológica son como 7 o 10 tomos, no recuerdo cuánto, pero todo esto que nosotros lo estamos dando en muy poquito, en muy poco espacio, en muy poco tiempo y como ideas centrales, para Santo Tomás los desarrolló y lo profundizó mucho más. Es decir, esta cuestión de la relación de fe y razón tiene fundamentos dialécticos mucho más profundos que lo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? ¿Qué pasa con la moral y el derecho? La moral es aquello que marca el comportamiento del hombre en una comunidad. Va a decir que ambas son ciencias prácticas y que ambas están directamente relacionadas con las virtudes. Es decir, ¿pero qué es lo que son? ¿Cómo define las virtudes? Dice que son hábitos operativos buenos. Es decir, que contribuyen a la realización del ser humano, tanto en lo individual como en lo social. Y para ello esas virtudes que se deben poner en práctica son la inteligencia, ciencia, sabiduría y prudencia como virtudes intelectuales, y las virtudes morales que son la templanza, la fortaleza y la justicia. La prudencia, que es una virtud intelectual, más la templanza, fortaleza y justicia, que son virtudes morales, comprenden lo que Santo Tomás denomina las virtudes cardinales, es decir, las virtudes más importantes, que son las que permiten ese funcionamiento armónico y en búsqueda del bien, de la justicia, que es en el fondo las características que debe tener todo hombre que se desempeñe en una sociedad. Es decir, debe buscar el bien y la verdad, y la realización de la persona, tanto en lo individual como en lo social. A las señaladas le agrega estas virtudes que tienen que ver con las características propias de aquellas personas que son destacables, es decir, la magnificencia, la magnanimidad y la paciencia. Con esto se complementa el círculo de virtudes que tienen su fundamento en las virtudes teologales. Es decir, todo el fundamento del resto de las virtudes se asientan sobre las tres virtudes fundamentales que son fe, esperanza y caridad. Fe en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, es decir, la aceptación de la revelación como una de las fuentes de verdad más importantes, la esperanza en el sentido de que esperamos de Dios la vida eterna, y la caridad en la cual amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como fue el planteo de la enseñanza cristiana del Nuevo Testamento. Entonces, toda la construcción teórica de Santo Tomás se basa en las verdades de fe y la demostración a partir de eso de la razón. Es decir, toda verdad de fe
se puede demostrar a través de la razón, y toda la verdad de la razón se puede demostrar a través de la fe. Si hay diferencia entre esas verdades, la que está errada es la verdad de razón y debe continuar con el procedimiento establecido por la escolástica para poder alcanzar el verdadero grado de razonabilidad que implica, en el fondo, que coincidan ambos procedimientos. El derecho, por otra parte, arraiga profundamente en lo moral. Es decir, la fuente del derecho es la moral. Para ello desarrolla dos conceptos centrales. Uno es la ley y el otro es la justicia. ¿Qué es lo que pasa con la ley? La ley pertenece a la razón, es decir, es una cuestión que se elabora a partir de la ley positiva, es una cuestión que elaboran los hombres a partir de la razón, y dice que es el ordenamiento de la razón tendiendo al bien común. Es decir, que tiene una función moral, promulgada por quien tiene su cuidado de la comunidad. Esto es muy importante porque va a incorporar como un elemento fundamental para que la ley tenga valor, para que toda normativa tenga fuerza de ley, la promulgación. Y esto es una protección para que no se hagan leyes retroactivas u otras cuestiones que se veían normalmente cuando se quería perjudicar a alguien. Y va a clasificar a las leyes en 4. Una ley eterna, que es la que gobierna el mundo, que es la que genera armonía, que es la que controla el funcionamiento de los planetas y todos los aspectos naturales. La ley natural, que es una ley que se inspira en la ley eterna y que está en la conciencia de los hombres. Una ley humana, que establece, basándose en la ley natural, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y una ley divina, que es la verdad absoluta porque es la revelación. Esta ley divina se da a conocer a algunos que después lo han transmitido a través de las escrituras. Ahora, lo importante de esto es que hay una ley positiva que está condicionada por la ley natural que se inspira en la ley eterna. Entonces, esa ley humana debe buscar el bien común. Nunca debe buscar el bien individual, porque no hay posibilidad de realizarse si no se da una realización de conjunto. ¿Qué pasa con las leyes injustas? Cuando hay una ley injusta, cuando hay una ley contra el bien común, se debe tener mucho cuidado en rebelarse porque el rebelarse puede traer consecuencias mucho peores para aquellos que están siendo perjudicados por la ley que si se la respeta o no se la cumple o se la cumple a medias. Mientras tanto, si hay una ley que va contra la ley divina, sí debe desobedecerse. Inmediatamente se puede establecer, es decir, que en algunas circunstancias va a justificar el tiranicidio, esto es la posibilidad de levantarse contra el tirano y derrocarlo. Pero es muy cuidadoso en cuanto a que si hay un levantamiento, eso no significa en la práctica que terminen perjudicándose a aquellos que ya estaban siendo explotados por esa ley. Y el otro elemento central que desarrolla en esta concepción del derecho es la justicia. Y la justicia es el fundamento o la base de la actuación política. Por lo tanto, la justicia es el fundamento del derecho, porque regula las relaciones entre los hombres. Y fundamentalmente, él establece una división entre una justicia conmutativa y una justicia distributiva. La justicia conmutativa es aquella que regula las relaciones entre los particulares. Mientras que la justicia distributiva es aquella que regula las relaciones de distribución y que tiene que ver con el cumplimiento de la justicia en el conjunto de la sociedad, que tiene que ver en la relación entre lo público y lo privado, donde controla que algunos no tengan tanto, que otros no tengan nada. Es decir, que no se produzca un proceso distributivo tan injusto que a algunos se lleven todo y a otros no le alcance para vivir con dignidad
y realizarse como personas, que esto es una cuestión esencial que viene planteando y viene sosteniendo Santo Tomás y que nosotros lo remarcamos, que es la realización individual en el marco de la sociedad. La propiedad y el comercio, que son dos temas importantes porque varios pensadores lo han tomado, inclusive políticos después, van a ser parte de la justicia conmutativa. ¿Y qué es lo que va a decir Santo Tomás al respecto? Los hombres no son propietarios en sentido estricto. El propietario en sentido estricto es Dios, que ha creado las cosas. Los hombres se apropian de las cosas para su uso. Ahora, esas cosas tienen un verdadero destino, que es el bien común. Por lo tanto, son un bien de uso porque el hombre los usa para satisfacer sus necesidades. La propiedad de esas cosas o el uso de esas cosas deja de ser legítimo cuando el uso que le dan a algunos termina perjudicando, va en detrimento de los otros, ya que su uso hace que algunos vayan acumulando cosas y a los otros no le quede nada y vivan por debajo de las condiciones de dignidad. Entonces, cuando se dan estas circunstancias, donde se genera tanta desigualdad y hay muchísima necesidad que no se puede solucionar, Santo Tomás acepta hasta la expropiación. Es decir, es un planteo revolucionario para la época, porque en función de una justicia distributiva que garantice la realización de la persona en el marco de una sociedad, se puede llegar a expropiar aquellos bienes cuyo uso están haciendo algunos para beneficio propio y están perjudicando de tal manera a los otros que los perjudica en su dignidad y en su realización como persona. El comercio, que es uno de los elementos fundamentales en este tema de la adquisición de los bienes, va a decir que tiene una función natural. En esto es muy parecido a Aristóteles. Acepta un lucro moderado, donde la persona va garantizando alguna seguridad para el futuro, pero rechaza la acumulación excesiva de riqueza y sobre todo aquella que está ligada a la usura, es decir, al préstamo de dinero. Porque la usura, tanto como se daba y como ya habíamos dicho en Aristóteles y en los griegos, genera una gran disparidad interna. Ustedes lo ven hoy mismo, que es un capitalismo financiero a nivel mundial, que 5 personas tienen más que millones. Y eso no es por un problema de trabajo, sino que por un problema de sistema financiero y de usura. Es decir, que el comercio es natural y necesario para la satisfacción de las necesidades, para los productos de intercambio, para aquello que se necesita, pero empieza a perder legitimidad cuando tiene un fin exclusivamente de lucro para la acumulación y por los egoísmos y el excesivo afán de acumular de algunas personas. Ahora, en este esquema, ¿cómo juega lo político? ¿Qué es lo que pasa con el Estado? El Estado es una parte fundamental para la realización de la persona. Al igual que Aristóteles, él plantea que hay una evolución, digamos que hay una primera instancia natural que hace que el hombre se socialice, que es la familia, después la aldea, después la polis, después el reino. Esto no lo había planteado Aristóteles porque no existía reino, terminaba en la polis el sistema de organización. Pero Santo Tomás va a desarrollar el derecho de gentes, que preanunciaba esta idea de comunidad internacional que está en boga esta ahora y que a lo largo de mucho tiempo se vino, desde fines de la Edad Media, se vino planteando, a pesar de que la realidad política era la atomización de los Estados-nación. Pero preanuncia este tema de la comunidad internacional, que después va a lograr en el siglo XX consagrarse como a partir de los organismos internacionales. Y la naturaleza política del hombre va a romper, en este sentido, Santo Tomás con un concepto que se venía desarrollando por medio de muchos cristianos que sostenían que el Estado era fruto del pecado original para ordenar al hombre, para castigarlo por sus pecados. Va a decir, no, no es fruto del pecado original, es una cuestión natural que crea el hombre para lograr sus fines, para realizarse como persona en el marco de la sociedad.
En ese sentido, el Estado tiene un fin individual y un fin social, para permitirle al hombre que se realice tanto en lo individual como en lo social. Y a su vez, el Estado, para Santo Tomás, tiene un fin supremo que es proteger a la Iglesia y apoyarla, porque obviamente como religioso plantea que la salvación de las almas es una cuestión esencial, es decir, la vida eterna es una cuestión esencial para la realización de las personas. En este marco va a tomar la clasificación de Aristóteles y va a decir que hay estados justos y rectos, monarquía, aristocracia, democracia, y injustos o desviados, tiranía, oligarquía o demagogia. Es decir, en esto no hay mucha diferencia, porque va a plantear en función de la búsqueda del bien común o la búsqueda del bien individual de algunos o la búsqueda desaforada del consumo por parte del conjunto. En este sentido, esta es la construcción, esta es la interpretación del mundo que desarrolla Santo Tomás, que es muy similar a la de Aristóteles. Cualquier cosita, nos vemos en las clases de consulta. Muchas gracias.